De verdad lo pregunto, ¿cuántas carreras nos hacen falta para que de verdad pensemos que hay mundial? No que si hay que esperar a la siguiente carrera, no que si esto, no que si lo otro, hay mundial y vaya clasificación que hemos visto en el Gran Premio de España. Ya viniendo de los libres 3 se veía venir que iba a ser una clasificación reñida, pero es que ha sido aún más reñida, aún más emocionante de lo que nos esperábamos. Así que vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en esta sesión clasificatoria del Gran Premio de España, acogido en el circuito de Barcelona-Cataluña, décimo Gran Premio de la temporada, décima clasificación, por ende, mucha expectativa puesta sobre Carlos Sainz, que era el héroe local que tenía más posibilidades de conseguir un buen resultado, aunque por supuesto los focos estaban puestos también sobre un Fernando Alonso que el Aston Martin no parecía que pudiera competir. Veremos qué es lo que ha sido capaz de hacer. Guan Yu Zhou era quien inauguraba la pista en la sesión clasificatoria, era el primer piloto en salir y tardaron bastante los pilotos en salir en esta Q1. Veíamos a Zhou, por tanto, que se ponía en primera posición claramente en el primer momento, luego al final el tiempo no era muy bueno, iban bajando, seguían sin ser muy buenos el tiempo que marcaba en este punto Daniel Ricciardo. Tampoco era demasiado bueno el tiempo que marcaba Lance Stroll, que se quedaba a 2 décimas del tiempo del propio Ricciardo, y después de estos primeros intentos ya sí que había desbandada total, veíamos a todos los pilotos salir rápidamente. El tiempo de Sergio Pérez ya era mucho mejor, seguía sin ser demasiado bueno realmente el tiempo de Checo, pero mejoraba hasta en 6 décimas el mejor tiempo que había hasta el momento. Fernando Alonso, que la vemos cerrar su vuelta, se quedaba a 8 décimas del tiempo de Verstappen porque ya habían ido cerrando vueltas y vemos que no se quedaba muy lejos del tiempo del propio Checo Pérez de antes porque le habían conseguido superar en 7 décimas. Iremos viendo cómo había una gran mejoría de la pista más aún de lo esperado y Leclerc se quedaba en esta primera posición 49 milésimas por delante de Max Verstappen y una décima por delante de Carlos Sainz, que ha estado muy fuerte durante todo el día de hoy, pero por ahora, después de ese primer intento, se quedaba en cuarta posición. También sorprendían los Alpine, venimos de unos libres donde se les han visto muy fuertes en todo el fin de semana, por ahora el primer intento también lo era, el factor Flavio Briatore ha influido ya desde la primera carrera. La verdad que por supuesto no creemos que Briatore lo haya hecho, pero obviamente no traen ni una sola mejora en este circuito, se han adaptado muy bien. Russell, que también cerraba ahora su vuelta en quinta posición, y ya con esto volvían los pilotos a boxes después del primer intento. Nos enseñaban algunas repeticiones como era este impedimento de Logan Sargeant a Lance Stroll mientras el piloto canadiense estaba en su vuelta. Así que ya los segundos intentos daban comienzo con un Alexander Albon que era el primero en hacerlo y se quedaba en 12ª posición, e iban llegando los tiempos ya de los pilotos de delante, con un Sergio Pérez que mejoraba bastante su anterior tiempo para ser en esta ocasión sexto posicionado. Esteban Ocon, que se quedaba en séptima posición, muy buen tiempo para el Alpine, y venía Lewis Hamilton para romper los registros hasta ese momento, una vuelta de 12-1 conseguía ponerse en primera posición. Sorprendía a Ricciardo y sorprendía en CRB porque se quedaba 15º, muy por poco por encima del corte, pero todavía quedaban tiempos por hacerse, como el del propio Fernando Alonso, que ahora mismo estaría eliminado, pero RB traía aquí novedades y su Tsunoda también estaba ahora mismo fuera de las posiciones. A Fernando Alonso superaba a Ricciardo ya con esto se quedaba fuera. Por cierto, vueltón que se había marcado aquí Fernando Alonso, exprimiendo al máximo el monoplaza, solo le daba para ser noveno, por delante de un Pierre Gasly que cerraba la vuelta en 10ª posición, y también cerraba vuelta por delante Lance Stroll, era uno de los últimos en hacerlo, eliminaba por tanto a Hülkenberg, Ricciardo, Albon, Tsunoda, a Ricciardo, Albon y Sargeant. Estos han sido los eliminados, los dos Williams, los dos RB, que es sorprendente, en este circuito no se han adaptado nada bien, y también les acompañaba Kevin Magnussen. Así que la Q2 daba comienzo con esta imagen, con esta instantánea del propio Flavio Briatore, el hombre del momento actualmente, que ha regresado a la Fórmula 1 de la mano de Luca De Meo, el CEO del grupo Renault. Lance Stroll era el primero en salir a Q2, lo hacía con neumáticos usados porque había tenido que usar hasta 3 compuestos en la Q1 para pasar el corte, así que el primer intento lo hacía con neumáticos usados y por ende era un tiempo bastante lento, lo único que era el único hasta el momento que había salido en pista, justo cruzó línea de meta y ya todos los pilotos empezaron también a salir. Sergio Pérez hacía su primer intento, tampoco era un tiempo demasiado mejor, mucho mejor que el de Lance Stroll con neumáticos usados, pero bueno, también un tiempo que esperábamos que fuese bastante mejorable, como lo fue siendo. Fijaros en Gasly, que se ponía incluso por delante del mexicano. Fernando Alonso se ponía por detrás, cuidado, de Checo Pérez, que no estaba rindiendo tampoco muy bien, se quedaba 3 décimas del tiempo de Pierre Gasly
Gasly, que hasta ahora mismo era la referencia, hasta que lo supera Charles Leclerc, aunque tampoco lo supera por demasiado, o sea, es decir, que tampoco estaban riendo tan mal los Alpine. Piastri todavía consigue mejorar un poco más a Leclerc, 27 milésimas por delante, y Sainz le saca otra décima más al tiempo de Oscar Piastri. 2 milésimas por delante, conseguía cerrar su vuelta Lando Norris por delante de Carlos Sainz. Igualdad tremenda, aunque llegaba Max Verstappen para esa igualdad romperla, se ponía a 2 décimas, marcando morado del segundo y del tercer sector. Los Mercedes, el primer intento que hicieron en Q2 también lo hicieron con neumáticos usados, y Hamilton sobre todo fue quien más sufrió, estaba aquí puesto en 12ª posición. Russell le dio para ser sexto, pero aún así con esos neumáticos usados habría mucho por mejorar. Hamilton, fijaros, tenía 5 vueltas en ese compuesto y decía que ese compuesto era bastante malo. En el circuito de Barcelona-Cataluña se degradan mucho los neumáticos, así que se nota bastante el factor del neumático usado. Stroll era el primero en salir de boxes, ya que también había sido el primero en hacer el primer intento, y con neumático nuevo le daba para ser décimo. 4 milésimas por encima del corte. Por supuesto, mucho tenía que pasar para que Stroll consiguiera pasar el corte, viendo la diferencia tan mínima. Hamilton, que montaba neumático nuevo y le daba para conseguir mejorar hasta la 2ª posición, muy buen tiempo que le dio para quedarse a poco más de 1 décima del tiempo de Verstappen. Ocon, que también lograba mejorar 1 décima con respecto también al tiempo de Max Verstappen en este punto. Gasly, que también conseguía progresar, se ponía en 7º lugar. Checo Pérez también lo hacía, conseguía salir del peligro, y viene Fernando Alonso, viene bajando un tiempo hasta el momento, el tiempo de Valtteri Bottas, pero es el del 11º lugar. Cuidado, porque no es Russell, porque no le daba para conseguir mejorar el tiempo de George Russell en este punto. 14 milésimas al corte se quedó Fernando Alonso en esa 11ª posición. Russell consiguió mejorar, pero ya en este punto Russell había conseguido pasar, lo tenía seguro, aunque aún así ya cerró su vuelta en 3ª posición. Los eliminados en Q2 fueron los siguientes: Alonso 1 décimo, Alonso que por cierto a menos de medio segundo de Max Verstappen, a 1 décima del 7º, o a milésimas, como digo, del corte. 12º Valtteri Bottas, Hülkenberg 13º, Stroll cae hasta la 14ª posición, y Wang Yuzu en 15ª plaza. Así que la Q3 ya iba a dar comienzo, tensión al máximo. Fijaros los ojos de concentración que tiene aquí Carlos Sainz, y después de la igualdad que habíamos visto, se avecinaba unos 10 minutos de Q3 apasionantes, con un Sergio Pérez que era el primero en cerrar su vuelta. Neumático usado que utilizaba en este momento no era un tiempo demasiado bueno por ser neumático usado, luego lo iría bajando. Fijaros que Max Verstappen le bajaba 1,3, el tiempo que había hecho su compañero de equipo, marcando morado en el segundo y morado en el tercer sector, como estaba haciendo todo el rato. Carlos Sainz, que se quedaba 2 décimas del tiempo de Max Verstappen, no conseguía acercarse más. Lando Norris era quien sí que lo conseguía hacer, conseguía ponerse a 1 única décima de Verstappen, pero todavía un escaloncito por detrás. Leclerc, cuarto, no conseguía superar a su compañero de equipo por 30 milésimas por detrás de su compañero de equipo. Hamilton aparecía para ponerse tercero. Los Mercedes, que teníamos todavía dudas de si iban a estar o no después de verles muy fuertes en Canadá, Hamilton decía que sí que estaban aquí, y Russell lo confirmaba en 4ª posición, ambos por delante de los dos Ferrari, que luego encima, en el momento en el que regresan a boxes, todavía a la espera de hacer su segundo intento, se quejó Russell de la preparación que estuvo haciendo de la vuelta Lewis Hamilton, aunque le dijeron que luego lo hablarían. Comenzaba la Q3, fijaros también en la tabla de tiempos que Piastri no tiene tiempo, y esto fue porque salió, pero le eliminaron su tiempo por track limits. Tenía muchísima presión puesta sobre sus hombros, no estaba haciendo mal intento, pero se equivocó en la curva 12, se fue largo. Es una curva bastante complicada, es en una curva en la que él ya había fallado durante los entrenamientos libres, y es una curva en la que falló en el momento más crucial Oscar Piastri, que por ende ha clasificado en 10ª posición sin haber logrado cerrar una sola vuelta en Q3 entre el track limits y esta, que no ha podido ni siquiera cerrarla porque después ha regresado a boxes. Carlos Sainz mejoraba, pero no era suficiente para mejorar el tiempo de Max Verstappen, se quedaba 63 milésimas. Leclerc mejora por milésimas, únicamente 5 milésimas de diferencia frente a su compañero de equipo, pero a 58 de Max Verstappen, que Verstappen viene mejorando su propio tiempo, porque sí,
Verstappen con rebufo además de Checo Pérez en la Q3, que Red Bull lo organizó todo para que le dieran rebufo, consigue mejorar 2 décimas su tiempo y nuevamente morado del segundo sector, morado del tercero, y parecía que iba a ser un tiempo imbatible hasta que apareció Lando Norris para arrebatarle la pole a Max Verstappen. Tercera pole que pierde el piloto neerlandés por milésimas consecutiva, 20 milésimas de diferencia frente a Lando Norris. Quedan los dos Mercedes, conseguiría alguno superar al tiempo de Verstappen o a los Ferrari, que por ahora los han desbancado. Hamilton por lo menos lo hacía, no era suficiente para mejorar a Verstappen y a Norris, sí para mejorar a los Ferrari por milésimas, se quedaba en tercera posición, y Russell hacía lo mismo, se quedaba en cuarta posición, 2 milésimas de diferencia frente a su compañero de equipo, 28 milésimas de diferencia frente a los Ferrari, igualdad máxima con una pole que se lleva Lando Norris, segunda pole que consigue esta temporada, tercera en Fórmula 1, y hablo de carreras porque luego en grandes premios al sprint, en clasificaciones al sprint ya tenía alguna. Esta temporada, después de la de Miami, se lleva la pole del Gran Premio de España. Le acompaña en segunda posición Max Verstappen, tercero para Lewis Hamilton. Los resultados fueron los siguientes. Vemos la igualdad que ha habido en tiempos de Lando Norris a Verstappen a 20 milésimas, un escaloncito. Encontramos Hamilton, Russell, Leclerc y Sainz. De Hamilton a Sainz hay únicamente menos de 50 milésimas. Alucinante. Pierre Gasly, vueltón, que también ha hecho, consigue clasificar séptimo. Octavo lugar para Sergio Pérez, que recordad que tiene 3 puestos de penalización, así que va a salir un décimo. Ocon, por ende, va a ganar un puesto, ha clasificado noveno. Y Oscar Piastri, décimo, sin cerrar tiempo en Q3, saldrá mañana noveno. Fernando Alonso, repetimos ya los tiempos fuera de Q3. Fernando Alonso, un décimo, saldrá décimo por la penalización de Alonso. Ya a partir de aquí no cambia nada. Bottas, Hülkenberg, Stroll, Wang Yuzu, Kevin Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon y Logan Sargent. Esto ha sido lo que hemos vivido en la clasificación de Montmeló. Vaya clasificación que hemos estado viviendo. Igualdad total. Y desde luego hace falta más carreras para confirmar que McLaren está al nivel de Red Bull, que McLaren es incluso el equipo más consistente. Hace falta más carreras para confirmar que Mercedes lo está. Hace falta más carreras para confirmar que Ferrari también, por supuesto, lo está ahí. Ferrari ha perdido la ventaja que tenía a principios de año frente a McLaren y Mercedes, pero también están en esa pelea. Desde luego que hay mundial. Vamos a enseñaros cómo estamos haciendo durante todo el fin de semana. Ya sabéis, los sectores, estos han sido quienes han dominado cada sector. Sainz siempre, constantemente es el que domina el primer sector. Norris ha conseguido liderar el segundo sector. Aquí genera muchísima ventaja frente a Verstappen, y el propio Verstappen es quien lidera el tercer sector. Vemos a los Mercedes, que también son bastante fuertes, especialmente Russell en el segundo, Russell en el primero, Hamilton en el segundo. Luego Russell cae sobre todo en el tercer sector. Vemos a Charles Leclerc, que también es bastante constante en el primer sector, le saca ahí bastante diferencia a su compañero de equipo, luego la consigue recortar, especialmente en el tercero, y así más o menos es como se ha dibujado los sectores en este punto. En cuanto a velocidades puntas, especialmente fijaros en el speed trap, que es la recta principal. Estas han sido las diferencias, con Russell quien ha marcado mayor velocidad punta, igualado con los dos Haas, que también suelen ser un equipo que suelen sacar una velocidad punta bastante elevada. Clasificación bestial la que hemos visto, y pole de Lando Norris. Hace falta más a Lando Norris para... De verdad, es que esta semana he estado viendo gente criticar a Lando Norris. ¿Qué tiene que demostrar más? ¿Qué temporada más buena está haciendo? ¿Qué año de McLaren? De verdad, es que el McLaren funciona en todas las circunstancias, porque esto es algo que os queríamos comentar con algún equipo. Por ejemplo, Verstappen ha puesto de excusa que las condiciones climatológicas han cambiado, y eso ha trastocado un poco el hecho de que hiciera más frío, el viento ha cambiado. El McLaren funciona en todo, es que no falla en circuitos de alta velocidad, en circuitos de baja velocidad, circuitos de alta carga, circuitos de baja carga aerodinámica, llueve, frío, aire, da igual, el McLaren es alucinante. Y Lando Norris, qué control tiene sobre ese coche, y ha conseguido arrebatar una vuelta que pensábamos que iba a ser imposible arrebatársela a un Max Verstappen, que se queda segundo a 20 milésimas habiéndole cogido el rebufo a Checo Pérez, porque sí, Red Bull lo ha organizado para tener el rebufo. Luego
luego lo ha explicado él también post clasificación, que él no sabía si iba a poder conseguir el rebufo. Lo han hecho el Red Bull adrede para darle el rebufo a Max Verstappen. Lo han hecho muy bien. El primer sector ha ganado mucho tiempo. Vamos a poneros otra vez, perdonad, los sectores para que lo veamos. Verstappen perdía mucho tiempo en los sectores y aún así ha marcado un muy buen primer sector al final, que lo vemos que es tercero. Perdía mucho tiempo en el primero adrede para luego apretar en el segundo y especialmente en el tercero, pero ha tenido ese primer sector muy bueno gracias al rebufo que ha tenido y aún así no se lo ha conseguido llevar. En Imola logró, que es la última pole de Verstappen, la logró por el rebufo de Hülkenberg. Luego hemos tenido Mónaco, Canadá y esta que no se ha llevado. Desde luego que hay un cambio de tendencia, que aún así ha ganado de estas 3 últimas clasificaciones, que no se ha llevado 2 carreras, por supuesto, pero... ha ganado una, perdonad, y ganó también Imola, que sí que la llevó, aunque no se tendría que haber llevado a la pole, quería decir. Veremos mañana, pero desde luego que lo tiene mucho más complicado que años atrás. Repito, en cuanto a Mercedes, lo decía mientras hablábamos del resumen, ¿qué más hace falta para... ¿Cuántas carreras quise esperar para no decir que Mercedes está ahí? Hombre, después de Canadá había que esperar, por supuesto, pero es que Barcelona es un circuito muy diferente y han rendido, hemos visto a Hamilton superar a Russell, cuidado con esto, que por segunda vez esta temporada supera a su compañero de equipo y al final es lo que hemos estado diciendo durante todo el año. Cuando tuviera un coche algo más competitivo, lo iba a demostrar quién es, iba a decir yo soy Lewis Hamilton y estoy aquí, e iba a rendir. Cuando no tiene ese coche competitivo se deja un poco más y eso lo hemos estado viendo este año. Ha tenido un coche competitivo, tercero en clasificación, cuidado el ritmo de carrera que pueda también tener Mercedes. Decepción en Ferrari realmente, decepción con los Ferrari porque esperábamos mucho más fuertes, se han quedado a milésimas de los Mercedes, pero hombre, esperábamos que estuvieran en esa pelea por la pole y al final acaparan la tercera fila. Veremos qué pueden hacer también en carrera con un Leclerc que ha sido quien ha estado por delante. Sorpresón de Alpine, efecto Briatore, lo que queráis decir, no traían mejoras aquí, el circuito se les habrá adaptado y han podido rendir mejor. Primera vez que meten a los 2 pilotos en Q3 y la verdad que muy buen ritmo. Ayer no pensábamos que fuese real en los entrenamientos libres, realmente ha sido así. Veremos luego el ritmo de carrera, si no se van más para atrás o qué, pero de verdad han rendido bastante bien en este circuito, así que muy buena recuperación la que ha estado teniendo hasta el momento Alpine. Comentaros por Fernando Alonso, repito, va a salir 10º por si acaso no lo habíais escuchado, sale 10º mañana por la penalización que tenía Sergio Pérez, no había más. Máximo podría haber sido 9º, bueno, pongamos el supuesto de que Checo no ha tenido la mejor clasificación y Piastri ha fallado, podría ser máximo 7º, que es lo que acapara Gasly, se ha quedado a milésimas de pasar el corte de Q3, ha hecho un vueltón. Pero es que el coche aquí no daba para más. Ya avisaron que iba a ser un mal fin de semana. Estar aún así ahí tan cerca, medio segundo se ha quedado en la Q2. No me parece ni tan mala clasificación. Veremos, repito, en ritmo de carrera. Ya aparte de una posición de puntos, aunque hay que pensar que Checo Pérez le va a adelantar, hay que adelantar a los Alpine. Mañana la pelea es por intentar ser 9º, seguramente. Pero bueno, veremos a qué es lo que opta finalmente mañana. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si lo has hecho, si te ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros. No os olvidéis que tenemos también activa la opción de miembros. Déjame en los comentarios quién crees que mañana saldrá con la victoria. Lo hará Norris partiendo desde la pole, que aquí es muy importante partir desde la pole. También el segundo puesto, el que tiene Max Verstappen, es un puesto donde muchas veces se consigue ganar la carrera. Lo hará el piloto neerlandés, puede ser otro, puede ser Charles Leclerc, que Fernando Alonso ganó aquí saliendo quinto. La última victoria de Ferrari en ese circuito fue de Alonso saliendo en quinta posición. Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, como digo, deja tu me gusta. Nos vemos en el siguiente.